Saludos. Y ustedes se preguntan por qué los militares, ¿qué pasa? ¿Existen militares en Venezuela? Están tan callados. Hay muchos presos, hay más militares presos, tengo entendido, que civiles, por cierto. Pero, ¿cómo salimos de esta narcotiranía? Bueno, están cambiando la constitución. No es el cambio que van a hacer nuevo ahora, sino ya cambiaron la constitución, ya es legal, ya salió en Gaceta todo lo que tiene que ver con los militares, con la Fuerza Armada. Y aquí está, estudió ingeniería, pero después estudió derecho porque él es un apasionado de la Constitución de Venezuela. Él todavía cree que en Venezuela se respeta la Constitución. Unos gobiernos más y otros menos, pero él dice que eso no es letra muerta. ¿Ok? O por lo menos aspira a que algún día no sea letra muerta y entonces podremos hablar de democracia. Si se respetan las instituciones y se respetan los poderes. Él es Esteban Gervasi. Vamos a ver qué es eso de la ley constitucional de la Fuerza Armada. Bienvenido, Esteban. Buenas tardes, Napoleón. Bueno, un fuerte abrazo, muchos cariños a ti, a Ángel, a todos, a tus hijos, que yo quiero mucho. Tenemos años de una relación, años que no hablaba contigo. Mira, Napoleón, para hacer una estrategia de cambio en Venezuela hay que entender el monstruo, cómo está estructurado. Y esto pasa porque Hugo Chávez hace una constitución a su medida en el 99 y trata de hacer un cambio radical en el 2007. Comete un gravísimo error con el cierre de Radio Caracas y el 2 de diciembre del 2007, si mi memoria no falla, él trata de hacer un cambio constitucional y como ese año había cerrado Radio Caracas y se había hecho toda una campaña a favor de Radio Caracas, él tenía la popularidad abajo y él no había ganado elecciones a partir de la primera elección que ganó. Entonces pierde la reforma constitucional del 2007 que pretendía hacer lo que ahorita vamos a hablar. Y eso es un cambio estructural de la genética constitucional de Venezuela que no se pudo lograr en el 99, pero la logró una asamblea constituyente que encabezaba Diosdado Cabello y hace una ley el 30 de enero del 2020, repito, el 30 de enero de 2020, que se llama Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas. Primeramente, en Venezuela no existían leyes constitucionales, porque todas las leyes son constitucionales, pero ninguna tenía ese título. En Venezuela existe la Constitución, que es la máxima que ordena todo el andamiaje legal en Venezuela y jurídico. Después venían las leyes orgánicas, que son leyes de primer orden. Después venían las leyes ordinarias, los reglamentos y todas las regulaciones que vienen por debajo la parte final de la pirámide. Esta gente en el 2020 cambia, y esto pasa por debajo de la mesa, los políticos no hablan de esto, los articulistas no hablan de esto, y esto es una cosa que conversando contigo te lo dije, me preocupa muchísimo que inclusive en muchos programas que se hacen en Venezuela o analistas internacionales, personas avesadas en la materia constitucional, gente realmente preparada, pasa esta ley por debajo con una excusa que dice que primero en Venezuela no puede haber una ley constitucional, porque eso sería una aberración jurídica, porque en Venezuela eso no, históricamente realmente no existe algo parecido. Solo en Colombia hubo una vez una práctica de leyes constitucionales y creo que en México también. Pero lo increíble de esto, que esta ley pasa del Estado civil, de la Constitución del 99, el ordenamiento civil, que era la estructura de la Constitución del 99, los civiles estamos por encima de los militares. Los militares estaban al servicio de la orden civil. En esta nueva ley constitucional del 2020, eso se invierte. Venezuela pasa a ser un estado militar. Entonces, esta ley, primero, el primer grave error que se comete es que se pone por encima de la Constitución del 99 esta ley publicada en Gaceta el jueves 30 de enero del 2020. La pueden buscar, está publicada inclusive en la página web del Ministerio de la Defensa y es gravísimo lo que se pone ahí. Entonces, ¿De qué año? es del 2020, es 30 de enero
del 2020. Y la Gaceta es la 6508, que es una Gaceta extraordinaria de ese mismo día. Entonces, el enfoque ideológico de esta constitución pasa primero que, como lo dije antes, se invierte totalmente la ecuación y los militares se estructuran por encima de la organización civil tradicional de Venezuela. Pongo ejemplo, se aprueba primero lo que son los REDI, los ODI y las zonas de seguridad integral de la nación. Que son, los REDI son hay 8 redes, que cada red tiene en sí 3 o 4 estados. Después están los SODI, cada estado tiene un SODI, hay 23 SODI, 8 redes, 23 SODI. Y hay zonas especiales de seguridad que integran, según la necesidad del mandato de esta nueva ley constitucional, es la que rige el mundo civil. Entonces, vamos ahorita, por lo menos, te voy a poner un ejemplo. Ahorita vamos supuestamente a unas elecciones de alcaldes y gobernadores que no sé para qué van, porque lo que mandan realmente en las gobernaciones, en la alcaldía, no son ni los gobernadores ni los alcaldes, son los generales que están encargados de los redes y los ODE y de las zonas especiales. Primero, te voy a dar ejemplos. Antiguamente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era en la del 99 el presidente de la República. Y él delegaba la función de mando de tropa y sobre el apresto militar al ministro de la Defensa. Eso cambió. En esta ley, ahora el que tiene el mando directo no es el ministro de la Defensa, es el presidente de la República. Entonces, por eso es que vemos a Maduro vestido con charretera, con uniforme, porque él está cumpliendo la ley. Cuando los venezolanos de la oposición o los analistas dicen, no, que ellos están violando la ley. No, ellos no están violando la ley, están equivocados. Ellos están cumpliendo la ley que ellos aprobaron. Por supuesto, es una ley ilegal, con la cual ellos inconstitucional. violaron la ley y la Exactamente, Constitución. pero es la estructura con que ellos diseñaron el Estado. Y ningún miembro de la oposición o cualquier jurista de la Católica, de la Central, de las universidades más prestigiosas, de la USANDE, del Zulia, han debatido esto. Ni siquiera se ha discutido. Nadie Ok. ha metido un recurso la sala constitucional ha dicho esto hay que derogarlo porque esto viola la constitución no solo del 99, sino la última del 61. Entonces, esto es gravísimo. Entonces, para terminar con el cuento del presidente, el presidente ahora tiene línea directa, por eso es que vemos a Maduro en los desfiles militares como la máxima autoridad militar, no como una figura que delegaba en el ministro de la Defensa. Por eso es que vemos que Padrino, que ahora es una especie de secretario, que se puede quedar ahí indefinidamente, porque él no tiene ningún poder de mando en la cadena de mando. Entonces él es una figura decorativa y el que manda directamente sobre los REDI, los ODI y los ADI es precisamente Maduro, que es el presidente de la República, porque esta ley le da esa potestad sobre la ley del 99. Otra cosa, ellos tienen ahora participación económica. Ellos se le delega bajo esta constitución nueva, porque es una constitución, no es apenas una ley, se le delega que ellos pueden explotar todo lo que es zonas económicas, pero además pueden administrar el petróleo, que son las empresas primordiales, y lo dice específicamente la ley, pueden meterse en el área petrolera, minera, pueden distribuir los acuíferos venezolanos, pueden tener desarrollo ganadero, agricultura, pueden tener empresas para líneas blancas, para construcción de carreteras. Ellos están por encima del mundo civil. Esta ley cambió inclusive el juramento. Ahora el juramento se cambia y no es a la bandera y a los símbolos patrios ni a Simón Bolívar, sino que se le agrega a Hugo Chávez. Ellos tienen que jurar a partir del 2020 al comandante Chávez. Y esas cosas son importantes. Otra cosa que esta ley tiene, Napoleón,
Es que, Perdona, tienen que ah, jurar a Chávez, no a Maduro. claro, tienen que jurar a Chávez. Se A un modifican. muerto. En la Constitución del 99, tú tenías la ideología, no existía que el juramento, los militares tuvieran que jurar a la ideología chavista. No tenían cuando tú te juramentabas frente a la bandera venezolana, el escudo y Simón Bolívar, tú no te jurabas frente a Chávez. Ellos agregaron esto. Otra cosa que tiene esta ley, se crea el quinto componente de las Fuerzas Armadas, que, que es el tema donde ellos agregan, o sea, nosotros tenemos la aviación, tenemos la Armada, tenemos la Guardia Nacional, tenemos el Ejército y ahora tenemos el quinto componente que es la milicia bolivariana. La milicia es el quinto componente de las Fuerzas Armadas. Acuérdate que la milicia en la Constitución del 99 no existía. Y la milicia se tenía como una especie de fantasma ahí, como un esqueleto jurídico que no existía. Ellos lo formalizan en esta nueva Constitución del 2020. Además, ya se ordenan las comunas. Las comunas pasan en esta nueva, cuando tú te lees la Gaceta, a las comunas que tampoco existían, algo que venía trabajando Carlos Escarrá, que muere por órdenes de Hugo Chávez. Carlos Escarrá había tratado de estructurar esto y repartir. El mundo ya desplazaba a los gobernadores, alcaldes y a los consejos legislativos y creaba las comunas, que por cierto, en la propuesta que hizo Maduro a partir del 10 de enero con la autojuramentación que se hizo, dijo que iban a hacer una constituyente para redefinir la estructura civil y darle el poder a la comuna que está establecido en esta nueva ley. Entonces, si Espérate tú un vas... instante, a ver si Ah, entendí. O mm, sea que eh, me estás diciendo que por encima de los gobernadores y alcaldes está el componente, el militar, que exactamente. corresponde al REDI. No, al REDI, que son 8, al SODI, que son 23. Cada estado tiene un SODI y Ok, puede ser ok. que dos estados tengan el REDI, pero cada estado tiene un SODI. Son 23 SODI, son 23 estados. Ajá, y los Entonces, alcaldes están no, por debajo de los claro, militares, de las totalmente. milicias y de las comunas. Exactamente. Ahora van a ordenar el tema ahora van a ordenar el tema de las comunas, ¿Y para qué porque sirven los alcaldes entonces y los para gobernadores? nada, igual que los gobernadores, por eso que tú lo ves tan callado. Cuando tú ves que te voy a contar, está el rey central, que incluye el distrito capital, el estado Miranda y Vargas. Después está otro componente perdón, el capital es el primero que te leí. Ahora viene el central, que es Aragua, Carabobo y Cogede. Después viene el occidental, que es Zulia, Lara y Falcón. Después viene los Andes, que es Mérida, Táchira y Trujillo. Después vienen los llanos, Apure, Barinas, Guárico y Portuguesa. Fíjate que algunos tienen tres, otros tienen cuatro. Después viene el oriental, que es Anzoátegui, Monaga y Sucre. Después viene el rey y Guyana, que son Bolívar, Amazonas y Delta Macuro. Y después viene el insular, que son todas las áreas marinas y el estado de Nueva Esparta. En esos son 8. Esa es la región de estratégica de defensa integral, por eso que se llama REDI, Regiones Estratégicas de Defensa Integral. Entonces después vienen las zonas operativas de defensa integral, que es cada estado, que son 23, que es uno por cada estado. Y después vienen los ADI, que son las áreas de defensa integral. Y ellos, cada uno, tiene esa posibilidad de poder desarrollar económicamente, crear empresas. El situado constitucional que antiguamente se distribuía desde la Asamblea en el presupuesto de la Nación, ya no pasa directamente a los gobernadores y alcaldes, ahora pasa por los SODI, por los reyes y después por los SODI. Ellos aprueban y después se bajan los recursos. Y si ven, vamos a poner que había un desarrollo en el estado de Carabobo, en la zona industrial, ya no depende del gobernador o el alcalde, vamos a poner de San Diego, que le toca, o Guacara, sino que le toca al del SODI, que es que está por encima, y su jefe
es el del rey. Entonces, en la distribución del dinero del situado constitucional pasa por eso. Es increíble. Yo cada día que veo a políticos, a militares, unos que están en exilio, que ninguno hable de esto. Porque lo primero que te dicen, yo me he conseguido a eruditos, gente que yo respeto mucho, que inclusive cuando yo estudié Derecho en la Central, fueron mis profesores, que cuando tú le hablas de esto, te dicen, eso no existe. Pero cuando tú le mandas la Gaceta a los 20 minutos, te llaman y te llaman horrorizados. Carajo, ¿qué es esto? Y yo le digo, bueno, esto es una modificación de la Constitución del 99 que se la pasaron por encima y crearon una nueva constitución y ahora Maduro dijo claramente, ahora voy a ordenar las comunas y las milicias, porque las milicias, mira, te voy a otra cosa. En esta ley, Napo, se elimina las policías civiles y de investigación. Los militares tienen ahora poder sobre las policías municipales, poder sobre las policías estadales y poder sobre la Policía Nacional. Pero además tiene poder sobre las policías de investigación como la PTJ y todos los sistemas de inteligencia del país. Eso no estaba ni establecido nunca, porque había una ley, creo que es el 78, que es la ley de régimen municipal, que ordenaba el tema policial de las alcaldías. Por eso es que cuando se crean las primeras alcaldías, se crean las primeras policías municipales. Y las policías municipales tenían la policía, que era una policía administrativa, que era la policía preventiva y la policía de tránsito. Eso se eliminó en esta ley. Todo eso y la policía estatales, que cada estado tenía su propia policía, queda eliminada, queda bajo la tutela de esta nueva ley. O sea, yo te puedo pasar horas hablando de la aberración que esto es. Venezuela, la gente tiene que entender, y sobre todo los Estados Unidos, el jefe del Departamento de Estado, el jefe de inteligencia, que Venezuela ahora no es una república democrática libre, es una república militar, mafiosa y delincuente, porque eso es lo que está estructurado. Mira, lo que está pasando en la frontera, la lucha esa que hay, que es una lucha contra Catatumbo. en lo del Catatumbo, pero no es solo el Catatumbo, es toda la frontera, porque Venezuela tradicionalmente, Hugo Chávez salió con la FARC. Cuando la FARC se divide y queda la FARC disidente, que se debilita, ellos tenían control de la frontera y sobre todo las más de 27.000 hectáreas de siembra de coca que existen en la frontera y es mucho más. Yo te estoy hablando lo que oficialmente sale. Eso lo controla hasta el día de hoy. Parte en su inmensa mayoría, hasta hace meses, la mayoría lo controlaba la FARC. ¿Qué pasó? Que se volteó la tortilla y en el régimen de Maduro, el ELN Maduro se aísla con el ELN y tratan de tomar esto. Por eso es que tú no ves a Bernal, tú no ves a Manuel Rosales, los gobernadores que están en frontera, metidos en este lío, porque esto es control absoluto de los SODI y de los REDI, porque el apoyo que tiene militar sobre peltrecho, municiones, inteligencia, aviación, todo lo que es la logística que tiene ahorita el ELN para luchar contra la FARC, decidente por el control de la frontera, se lo está dando precisamente los ODI y los redes, que es una orden directa de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, que la gente dice, no, Diosdado que está peleando su ruta y sus cosas y tal, eso es mentira. El que tiene el poder directo de mando no es el ministro de Relaciones Interiores, es el presidente de la República. Porque Diosdado puede tener influencia por amistad por hay muchos generales que no son de la promoción de Diosdado Cabello, que están tomando. Porque fíjate que hicieron muy inteligente. ¿Por qué crearon los REDI, los ODI, que es una estructura cubana? Porque como no podía, como el ascenso de más de 3.000 generales que hay en Venezuela, 2.300 creo que hay, no podían ascender porque Padrino estaba ahí, modifican la constitución y dicen, ¿qué hacemos con estos pocos generales que están allá abajo retenidos, que tenemos que darle poder? Entonces, fíjate todo lo que se creó, los 8 más los 23, pero debajo de eso
cada SODI, cada REDI y cada zona de seguridad integral de la nación cuenta con 3, 4, hasta 5 generales. Cuando tú multiplicas, le estás dando a cada uno comida para su corrupción. Porque también, como te dije al principio, esta ley permite que ellos desarrollen, te voy a poner, el general del SODI Aragua. Yo voy a instalar una fábrica de línea blanca, neveras, lavadoras. Y él tiene el poder constitucional por esta ley de montar una industria de artículos blancos. Te pongo otra, el SODI Guayana, la explotación minera. Él puede tener su propia mina, buscar diamante, oro, coltán, lo que sea, y el ok, y tener su propio negocio. El de Apure o Varina, explotación de madera. Y eso está establecido en esta ley. Yo te voy a mandar cuando terminemos unos resúmenes que yo tengo, que están muy bien planteados, muy resumen, porque yo he tenido que explicar esto en muchas partes ahorita. Y a mí me sorprende que la dirección política de oposición de Venezuela siga pensando que aquí va a haber una transmisión pacífica, democrática, juramentada frente a la Asamblea Nacional. Eso no existe. O sea, no se puede seguir engañando a los venezolanos y a la comunidad internacional. Si alguien me dice cómo desmontar esto a través de una transición pacífica, constitucional, si es constitucional, tiene que hacerlo a través de esto. Y esto no lo explica, porque esta gente pasó y respetó no solo la constitución del 99, sino la del 61. Yo soy de la teoría, Napoleón, que en Venezuela tiene que venir una solución, y la voy a plantear, es que en Venezuela tiene que venir un gobierno de estabilidad, seguridad y democracia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir con esto que por lo menos un periodo entre 2 y 3 años tiene que haber una transición como hubo en el 58 hasta el 61 que se hizo la constitución. En el del 58 hasta el 61, Rómulo Betancourt y gobernó a través de un decreto que había hecho la Junta de Gobierno después de la Junta Cívico-Militar. Cuando Betancourt gana las elecciones, él tuvo que gobernar con la Constitución del 52 con unos artículos supraconstitucionales que le permitía poder estabilizar el país. Y esta situación, inclusive la situación del 58 a los 60, es mucho más leve que la situación actual que estamos viviendo. ¿Cómo desmontas tú este andamiaje delincuencial militar que montaron esta gente? ¿Cómo desmontas tú cómo la gente no es gafa, para usar una palabra mucho más fuerte, no es pendeja a los venezolanos, de pensar que este señor Edmundo González se va a ir a juramentar en una asamblea que está en absoluto control de este narco régimen, que si va a tener que meter un recurso en un tribunal supremo, es un tribunal supremo al servicio del narco régimen, que si tiene que ir a la Contraloría, va a ir a una Contraloría que depende del narco régimen, y si va a un proceso electoral o va a un proceso de aprobación de una nueva constitución o una enmienda o cualquier cosa, tiene que ir con un CNE que depende del narco régimen. Entonces, no podemos seguir engañando a la gente. Y eso pasa porque si tú vas a tratar un cáncer, tú no vas a ir para que se dé un oftalmólogo o un laringólogo, tú tienes que ir a hacer un oncólogo. Y el oncólogo te va a dar su perspectiva y te va a decir, mire, usted tiene un cáncer y estas son las opciones, pero no se va a curar con aspirina. Entonces, tenemos que ser serios en esto porque en el grupo de la oposición hay mucha gente inteligente, mucha gente preparada, hay un liderazgo que tiene ganas de cambiar el país, pero tiene que aclarar su estrategia. La estrategia no puede seguir siendo que se va a retratar con los enemigos, con los partidos que traicionaron al pueblo venezolano, tanto de oposición como del régimen, y además diciéndonos todos los días que Edmundo González se va a juramentar en la Asamblea Nacional. Eso es falso, porque además mucha gente me pregunta a mí, ¿por qué Trump no ayuda a los venezolanos? Y se lo voy a decir muy claro, porque Trump
no juega a perdedor. Trump juega a ganador. Cuando él sepa que él puede tener un éxito en una misión, él lo hace. Y él prefiere no jurungar ese avispero y quedarse tranquilo y buscar otros problemas mucho más graves como el de Ucrania, el problema que existe con Hamas, Palestina, Israel, que va a tener éxito como el tema del canal de Panamá, porque él ahí no tiene nada que perder, como pasó con el Golfo de América, que cuando uno revisa el área de influencia, lo que era el Golfo de México, ahora se llama Golfo de América, realmente el número de kilómetros cuadrados y de costa que Estados Unidos tiene sobre esa área es 3 veces lo que tiene México. Entonces, es lo que está reclamando su autoderecho, aunque no nos guste, aunque veamos eso como algo imperialista, pero eso es la realidad. Como el caso del Canal de Panamá, que cuando Trump avisó eso en el mes de diciembre, todo el mundo salió con el imperialismo, que Trump es un imperialista, que va otra vez a Estados Unidos a tomar el mundo. Trump lo que estaba recibiendo los informes de inteligencia, donde China, pregúntenle a cualquier persona que vive en Panamá y te va a decir la verdad. Panamá está tomado por los chinos desde hace años. Controlan el canal, tienen las construcciones del puente por debajo, del puerto de entrada y de salida en el Pacífico y en el Atlántico. No respetan las cuotas y los aranceles que le cobran tanto a los barcos de guerra como a los mercantiles. Entonces, cuando Trump ve eso, dice, ¿por qué yo me voy a meter un problema en Venezuela? ¿A quién le voy a entregar yo el poder? Si cuando yo llamo, el que atiende el teléfono es Maduro. Y si yo tengo 16 norteamericanos en las mazmorras del régimen, torturados, maltratados y puestos encarcelados, yo tengo que ver cómo lo soluciono. Si eso me va a costar a mí 200.000 barriles de petróleo, que igual no lo necesito, pero yo voy a salvar a esta gente y tengo más capacidad de negociación con el tirano Maduro que con la oposición venezolana, que por cierto, 12 días antes salió a retratarse con Joe Biden, cuando Joe Biden estaba descocado y ya no tenía poder. Y además se le advirtió, yo me acuerdo que yo hice hasta un video el día anterior y le dije, no cometan ese error porque la vamos a pagar caro. Y no puede ser que sigamos pensando que por la ayuda que nos están dando los congresistas y senadores republicanos, vamos a lograr la libertad de Venezuela, la de Cuba y Nicaragua. El que tiene el poder de decisión en este país se llama Donald Trump. Y si nosotros no tenemos un canal de comunicación directo y no le hablamos con la verdad en la mano, entonces estamos perdidos. No podemos seguir soñando. No, que Trump está deportando venezolanos. Trump está deportando delincuentes venezolanos, como está deportando delincuentes mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, colombianos, brasileros. Está deportando toda la gente que ha cometido delito en este país. Ah, que quitó el TPS. Mentira. El TPS se va a revisar. Se va a revisar porque todos los venezolanos que están oyendo este programa saben que mucha gente no cumplió ni siquiera las normas para tener un TPS. Falsificaban los datos, no ponían el sponsor que no era, no pagan impuestos, se han quedado recibiendo ayuda del Estado norteamericano sin trabajar y sin producir, y eso es lo que se está revisando. No es que lo van a montar un avión a 600.000 venezolanos y lo van a votar. Entonces, no podemos seguir, Napoleón, manipulando, porque vivimos. Yo quisiera que alguien, a raíz de este programa, de la oposición, un líder, cualquiera de ellos, me explique esto. Que no sea político, puede ser un jurista, puede ser un constitucionalista, puede ser lo que tú, hasta cocinero. ¿Por qué no se habla de esta ley? ¿Por qué se ha evadido? ¿Por qué no se dice la verdad al pueblo venezolano? Que ya no es una autoridad civil, sino una autoridad militar. La estructura está hecha así. Bueno, muy interesante lo que está diciendo. Te prometo que voy a buscar a un constitucionalista para que me hable de esa ley. De verdad que es muy interesante y es terrible lo que acabas de decir, ¿ok? Y muy desmotivante con No, ese no, es que constitucional. Napo, por el contrario, yo prefiero decir la verdad y tratar, Ah, no, yo no te estoy negando, tú tienes tu verdad y tienes todo el respeto y fíjate que me quedé callado, pero se acabó el programa, tenemos menos de un minuto y quiero que sepan que él es Esteban Gervasi, ingeniero, analista político y además estudió justamente Derecho porque su pasión es la Constitución de Venezuela. Un abrazo, Germán.
Ok. Esteban, chao, Napo. Esteban, que Saludo a José Vicente y a Ángel, a todos. ok, chao.